Seguir con este tema, el doctor Carlos Risa nos va a hablar de la relación entre coma y astigmatismo dentro de este esquema clasificatorio. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, ha realizado diversos cursos de doctorado y en investigación, y en la actualidad desarrolla su trabajo en las unidades de cirugía refractiva, córnea, segmento anterior y cataratas del Instituto Oftalmológico Fernández Vega, junto con el doctor José Alfonso, uno de los cirujanos, como saben ustedes, más implicados en el tratamiento del queratocono. Es especialista en implante de segmentos y trasplante corneal con láser de femtoseguro. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a IMEX por la invitación y al doctor Rafael Barraquer. Vamos a hablar de los primeros resultados con la clasificación sana del queratocono. Existen cuatro puntos básicos en el estudio del queratocono y que nos van a ayudar nosotros a saber qué segmentos implantar en cada caso y para ver qué tipo de queratocono tenemos en cada caso. Uno de ellos es que la localización del punto más delgado siempre es en el cuadrante temporal inferior, que el queratocono lo podemos clasificar en función de dónde esté el punto más delgado y de la distancia de ese punto más delgado hacia el centro pupilar. Así puede ser central, si es menos de 1 milímetro, paracentral entre 1 y 2 milímetros y pericentral si es mayor de 2 milímetros. El eje topográfico medio más plano en el ojo derecho es a 45 grados y en el ojo izquierdo a 135 grados. Y la aberración comática no siempre coincide con el eje topográfico. Así podemos tener tres grupos diferentes, cuando la diferencia entre ambas es menor de 30 grados, cuando hay entre 30 y 75 grados y cuando esta diferencia es mayor de 75 grados. Así que en teoría con estos datos tenemos 9 combinaciones posibles. Si aparte también añadimos el tema de la esfericidad, esto nos puede ayudar a sacar adelante casos en los que tengamos dudas, que es lo que hace el doctor Ferrara. Existen diferentes tipos de segmentos, como veis, con diferentes longitudes de arco y diferentes espesores. De zona óptica de 5, que es la sección de triángulo isósceles de base de 600 micras, y zona óptica de 6, de sección escaleno y base de 800 micras. Y las posibilidades de implante, como ya ha explicado el doctor Lamarca muy bien, pues existen distintas posibilidades. En el eje topográfico, cuando ponemos un segmento o dos segmentos de diferente longitud de arco, será asimétrico y axial. Cuando ponemos un segmento o dos segmentos diferentes, puede ser asimétrico y no axial, siempre que no lo pongamos en el eje topográfico. Puede ser simétrico y axial cuando pongamos dos segmentos iguales y en el eje topográfico, o simétrico y no axial cuando ponemos dos segmentos iguales pero en el eje topográfico, que no es el meridiano más plano. Y esta es la clasificación que ya ha explicado el ponente anterior. Así como planteamiento general de la cirugía, debemos implantar los segmentos por fuera de la ectasia y en principio en el eje topográfico más o no. Os voy a enseñar los resultados de las ectasias paracentrales, que son el 80% de todas las ectasias. O sea, realmente controlando las ectasias paracentrales podemos controlar gran parte del problema del queratocono. En los casos en los que el eje topográfico y el coma coincidan, cuando el coma esté desviado menos de 30 grados, será el tipo que nosotros denominamos croissant, que es una ectasia paracentral, como os he comentado antes, que habitualmente tiene un astigmatismo inverso u oblicuo y que el coma coincide, como os he comentado antes, con el astigmatismo topográfico. En estos casos, si tenemos un astigmatismo bajo, simplemente con un segmento de 150 grados vamos a corregir ambas cosas, el astigmatismo y la aberración comática. Si tenemos más astigmatismo, un astigmatismo moderado, vamos a trabajar con un segmento de menor longitud de arco que nos va a corregir más astigmatismo. Y si todavía tenemos un astigmatismo alto, pues trabajaremos con un segmento superior para corregir mayor astigmatismo. Y en función de estos parámetros, pues hemos desarrollado este nomograma en función del astigmatismo y del espesor corneal. Hemos hecho un estudio de estos casos de 56 ojos, que el túnel lo hemos hecho con el láser de femtosegundo y hemos implantado 1 o 2 segmentos al 70% de profundidad. Y los resultados, como veis, es que hay una mejoría respecto al preoperatorio en cuanto al cilindro refractivo y queratométrico, en torno a 3 dioptrías de media. En cuanto a la agudeza visual, hay una mejoría en la agudeza visual sin corrección y con corrección, y la predictibilidad es alta. El 78% de los pacientes están en más o menos 1 dioptría de astigmatismo. En cuanto al análisis vectorial, pues en el posoperatorio la mayor parte de los pacientes se encuentran en torno a ese cero ideal de astigmatismo bajo. Y en cuanto a la seguridad, pues el 60% de los pacientes al menos ganan una línea de visión.
¿Qué pasa con los otros casos donde el astigmatismo y el coma no coinciden, sino que hay una diferencia entre 30 y 75 grados? Pues ahí, como veis, habitualmente el astigmatismo topográfico está horizontalizado hacia 20 grados. Y estos son el 53% de los casos en nuestra casuística. Es un poquito más frecuente que los croissants. Y sería el tipo pato, como veis en el Opscan. Es una astasia paracentral, como os he comentado antes, el punto más delgado se encuentra entre 1 y 2 milímetros respecto al centro. Es un astigmatismo directo u oblicuo, a diferencia del otro que era directo, que era inverso u oblicuo. Y el coma no es coincidente, no coincide con el astigmatismo topográfico. En estos casos, si tenemos un astigmatismo bajo y moderado, vamos a tener que trabajar siempre con segmentos abajo, siempre con segmentos de 150 grados, porque nos van a proteger el astigmatismo y nos van a proteger el coma, ¿vale? Si trabajáramos con segmentos de 120, se nos escaparía alguno de los dos, o sea que siempre vamos a trabajar con segmentos de 150 grados. Y cuando tenemos un astigmatismo mayor, pues podemos subir el espesor del segmento inferior o añadir un segmento superior. Y en función de esto, pues hemos hecho el nomograma que veis aquí, siempre trabajando con segmentos de 150 grados y de 90 superior en caso que el astigmatismo sea mayor. Es una muestra de estos pacientes, es en 3 ojos, el túnel hecho con el intralace, donde hemos implantado 1 o 2 segmentos al 70% de profundidad. Y veis también que en estos casos el astigmatismo es un poquito menor, el astigmatismo previo es un poquito menor que respecto a los croissants, pero se ve una mejoría pues clara en el astigmatismo refractivo y queratométrico en el posoperatorio. También en cuanto a la agudeza visual, también una mejoría en la agudeza visual sin corrección y con corrección. En la predictibilidad también es bastante similar a los croissants, el 79% de los casos los tenemos en torno a más o menos 1 dioptría. El análisis vectorial, pues también una mejoría en el posoperatorio. Y en cuanto a la seguridad, pues el 44% de los pacientes ganan al menos una línea de visión. Entonces, como veis, esos son los distintos fenotipos de queratocono, y lo que os he explicado ahora son el 80% de nuestra casuística, el 80% de los casos que tenemos, y que son estos: localización paracentral, topo, coma coincidentes, topo, coma no coincidentes, el tipo pato, y que el implante de los segmentos es asimétrico y axial, puede ser 1 o 2 segmentos, en zona óptica de 6. En futuras reuniones, en los próximos meses, intentaremos ya presentar los resultados con los otros diferentes fenotipos. Así que para resumir y para acabar, tener en cuenta que el procedimiento se puede sistematizar en más del 90% de los casos, y también el tema de la corrección de la esfericidad también nos puede ayudar en esos casos que tenemos dudas. Pues nada, muchas gracias. Muy bien.